En estos tiempos inciertos, nos encontramos en un momento crucial, el año 2024, en la profecía bíblica. En este sentido, nuestras 4 tendencias a las que debemos prestar atención son más que un simple sermón. Son un llamado a prestar atención a las profecías que se alinean con nuestro mundo actual. Todos los días vemos señales de las Escrituras que cobran vida a nuestro alrededor. A medida que se acerca el año 2024, la importancia de estas profecías crece. No podemos ignorar las señales. La tendencia número 1 es el auge de la unidad y la gobernanza global. A medida que el mundo se vuelve más interconectado a través de la tecnología, el comercio y la geopolítica, es posible que veamos más intentos de formar alianzas globales más fuertes y posiblemente incluso un movimiento hacia un sistema de gobernanza global más unificado. Las referencias de las Escrituras, como Apocalipsis 13, versículos 7 y 8, hablan de una potencia mundial que tiene autoridad sobre cada tribu, pueblo, idioma y nación. Lo que hay que buscar es una tendencia en la continuación de la unidad y la gobernanza global, preparando el escenario mundial para una figura profética significativa, el Anticristo. Esta ola de integración no es una mera coincidencia. Es un paso vital para sentar las bases para el surgimiento del líder global que está por venir, el Anticristo. Al presenciar la formación de alianzas y uniones de países, es crucial recordar que no se trata de una mera cuestión geopolítica, sino de la manifestación de profecías antiguas. Las Escrituras han indicado desde hace mucho tiempo que se profetiza que un hombre vendrá y dirigirá el mundo, ejerciendo una influencia sin igual y controlando un vasto sistema global. Todo lo que observas en el mundo está interconectado. Ningún acontecimiento se sostiene solo. Nada existe de forma aislada. Mientras observas el desarrollo de la historia, recuerda que todo está interconectado. Cada guerra, cada rumor de guerra, cada alianza y cada desacuerdo son parte del cronograma profético de Dios. El mundo no está sumido en el caos. Aunque los acontecimientos actuales te sorprendan, Dios no es un Dios. Todos los acontecimientos se mueven en sintonía con Dios. Cronología profética. Mientras estuvo en la tierra, Jesús habló de las cosas que vendrían y el libro de Apocalipsis proporcionó más información. Así que cuando observes los acontecimientos mundiales actuales o veas las noticias, siempre pregúntate: ¿cómo se relaciona esto con la profecía bíblica? ¿Cómo se conecta con el regreso de nuestro Señor? Nada, absolutamente nada sucede de manera aislada. Todo lo que sucede es parte de Dios. Cronología profética, Apocalipsis 13-7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Aquí en Apocalipsis 13:7, una figura tan influyente requeriría una infraestructura que trascienda las fronteras, los sistemas convencionales. Y aquí es donde vemos otra tendencia a observar los sistemas económicos globales y las monedas digitales. El auge de las monedas digitales ha sido meteórico. Cada vez son más los llamados a establecer una moneda digital global, agilizar las transacciones y crear un sistema económico universalmente aceptado. Este alejamiento del dinero físico tradicional no se debe solo a preocupaciones de eficiencia o seguridad. Es un reflejo del movimiento gradual del mundo hacia la unidad en todos los sectores, incluida la economía. Una moneda digital unificada podría, en esencia, allanar el camino para que este líder predicho tenga un control sin precedentes sobre el comercio global. A medida que estas tendencias continúan desarrollándose en 2024 y más allá, es esencial verlas no solo como eventos geopolíticos o económicos aislados,
sino como piezas importantes que encajan en el vasto rompecabezas de la profecía del fin de los tiempos. Al observar estos patrones, los creyentes pueden discernir los tiempos y preparar sus corazones y mentes para lo que les espera en la tendencia número 2 del calendario profético: los avances tecnológicos y la marca de la bestia. Si retrocediéramos un siglo o incluso 2, los reinos de la ciencia y la tecnología tal como los conocemos hoy parecerían casi extraños. Los avances que hemos logrado en un lapso relativamente corto son nada menos que milagrosos. Desde el comienzo de las máquinas rudimentarias hasta el sofisticado mundo digital en el que estamos profundamente inmersos hoy, el viaje tecnológico de la humanidad ha sido un testimonio de innovación, curiosidad y una búsqueda incesante de lo desconocido. Apocalipsis 13, 16, 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. Pinta un cuadro que durante siglos se consideró una profecía lejana, casi etérea. Habla de una era en la que los individuos llevarán una marca en la mano derecha o en la frente, una marca que se convierte en el determinante de las transacciones económicas, un prerequisito sin el cual no se pueden realizar los actos fundamentales de comprar o vender. Aunque inimaginable en el pasado, la rápida evolución tecnológica actual hace que esta imagen bíblica sea cada vez más plausible. No se puede pasar por alto el asombroso ritmo al que avanza la tecnología. Las tareas e innovaciones que antes tardaban décadas, si no siglos, en concretarse ahora, se hacen realidad en tan solo años o incluso meses. Vivimos en una era en la que los sueños de antaño son las realidades de hoy, las imposibilidades del pasado. Como un sistema mundial que monitorea cada transacción en la que participas, se han transformado en posibilidades. Semejante nivel de vigilancia era impensable y técnicamente inverosímil hace 200 años. Sin embargo, hoy es una realidad. La infraestructura necesaria para el nivel de poder, control y vigilancia que el anticristo necesita para que se haga realidad Apocalipsis 13, versículos 13 y 17, ya está en funcionamiento en 2024. Anticipemos que esta tendencia persistirá. Hace poco inicié sesión en la aplicación de mi automóvil y me quedé atónito al descubrir que había rastreado cada uno de los viajes que había realizado en los últimos 3 años, la duración de cada viaje en el que me detuve y la longitud de cada parada. Esta experiencia subrayó para mí la profundidad de la vigilancia a la que estamos sujetos. Actualmente, la infraestructura que el anticristo aprovechará para dominar el mundo se está estableciendo a nuestro alrededor. Dado el ritmo del avance tecnológico, podemos esperar acercarnos cada vez más a la realidad descrita en Apocalipsis 13. A lo largo de los años, varios eruditos y teólogos han hecho cálculos imaginativos para identificar al anticristo a través de su número 666. Sin embargo, debo confesar que nadie sabe realmente el significado de este número y nombre. No obstante, los creyentes en la tierra durante ese tiempo, sin duda, lo entenderán claramente. En la gran línea de tiempo de la profecía bíblica y la tecnología, a medida que se entrelazan los hilos de los avances biotecnológicos, las finanzas digitales y la vigilancia individual, surge un patrón que se alinea inquietantemente con la profecía de la marca de la bestia. A medida que navegamos por esta era tecnológicamente avanzada, es crucial observar, reflexionar y discernir la tendencia número 3, la apostasía y el alejamiento de la verdadera fe. La advertencia para 2024. En los últimos tiempos hemos sido testigos de temblores dentro de los cimientos mismos de la fe que sustenta el cristianismo.
Las conmovedoras palabras de Pablo en la segunda epístola a los Tesalonicenses 2 y 3, que advierten contra la apostasía, resultan hoy más pertinentes que nunca. El término apostasía, derivado de la palabra griega apostasia, conlleva un profundo significado. Ese alejamiento, esa apostasía, esa deserción, esa rebelión de 2 Tesalonicenses 2 y 3, no se trata simplemente de un alejamiento casual. Significa que una gran cantidad de personas se están alejando de Dios. No se trata de unos pocos individuos o de una minoría. Es una rebelión mundial sin precedentes contra Dios. ¿No estamos viendo esto en nuestros tiempos? Nunca he sido testigo de algo así. A lo largo de mi vida, el mundo ha experimentado cambios significativos. He observado un cambio moral de proporciones bíblicas. El mundo parece odiar lo que es santo y justo mientras abraza el pecado y la impiedad. Hoy en día hay iglesias que permiten abiertamente que los pastores vivan en pecado, que celebran y glorifican la injusticia. Para el año 2024 presenciaremos más de esta gran apostasía en todas las naciones. Hay un número cada vez mayor de reincidentes en las iglesias. El fervor que muchos tenían una vez por el Señor ha disminuido. El amor de muchos por el Señor se ha enfriado. La iglesia se ha infiltrado en el mundo y el mundo se ha infiltrado en la iglesia. Permítanme repetir esta afirmación, porque es una afirmación profunda y verdadera. La iglesia se ha infiltrado en el mundo y el mundo se ha infiltrado en la iglesia. Es su trabajo como creyente asegurarse de no conformarse a este mundo. Como creyente, es esencial asegurarse de no dejarse llevar por las influencias mundanas. El mundo intentará moldearlo a sus creencias e ideologías, pero sus creencias deben estar alineadas con la palabra de Dios, la Biblia. Este mundo intentará hacer que acepte cosas que Dios no aprueba. No promueve una vida santa y justa, sino que respalda una doctrina de hedonismo. El mundo lo empuja hacia la satisfacción inmediata y los placeres pasajeros. La religión de este mundo es una religión de la carne. Es una religión de complacencia de la carne. Puede que te haga sentir que tienes derecho a pecar, a priorizar tus intereses personales sobre los demás o a caer continuamente en el pecado porque es placentero. Pero recuerda, esas influencias te alejarán aún más de las enseñanzas de Dios. Hay una tendencia preocupante que está surgiendo del mundo y filtrándose en la iglesia. La gente dice, soy cristiano, pero no sigo la Biblia. Esta afirmación es contradictoria. Es como decir, soy vegetariano, pero como pollo y carne de res. Esas ideas del mundo que se infiltran en la iglesia son preocupantes. No puedes ser cristiano y hacer caso omiso de la Biblia. Estamos presenciando un alejamiento significativo de la fe justo delante de nosotros. Es esencial reconocer que muchos ya se han descarriado y muchos más están al borde de hacerlo. Tu devoción a Dios debe ser intencional. Tu decisión de seguir a Jesús debe ser deliberada. Debes elegir conscientemente recorrer el camino angosto porque pocos lo encuentran. Mientras presenciamos el desarrollo de esta gran apostasía, asegúrese de que no lo alcance a usted. Aférrese a su fe, adhiérase a las sanas doctrinas y manténgase fiel a las enseñanzas de la Biblia. El año 2024 nos llama con promesas, pero también trae desafíos. La responsabilidad de la Iglesia no es solo protegerse contra la apostasía, sino promover activamente la sana doctrina, asegurando que la fe, una vez entregada a los santos, permanezca incorrupta y sin diluir. La tendencia número 4 es la decadencia moral y los cambios en los valores sociales.
Una tendencia ominosa para 2024. El tejido de la sociedad está tejido por valores, normas y moral que mantienen unidas a las comunidades. Cuando estos hilos se debilitan o cambian de dirección, la sociedad inevitablemente sufre una transformación. A medida que nos acercamos al año 2024, el alejamiento gradual de las enseñanzas y valores bíblicos tradicionales, como se describe en la segunda carta de Pablo a Timoteo 2, Timoteo 3 y 5, se está volviendo más evidente con el egoísmo, el orgullo, la blasfemia y una pérdida del afecto natural en aumento. Es imperativo reconocer y abordar esta decadencia moral. Una de las señales más evidentes de este cambio es el alarmante aumento del egoísmo. Más que nunca, vivimos en una era en la que el yo es lo primero. La advertencia bíblica de que los hombres se vuelvan amantes de sí mismos parece inquietantemente relevante hoy en día. Desde los esposos y esposas que priorizan sus deseos por encima de sus familias, hasta el fenómeno de los pastores famosos, donde el líder se vuelve más prominente que las enseñanzas de Jesucristo, el foco en el yo nos está cegando a las necesidades de los demás. Es una nueva religión la que se está formando, la religión del yo y la religión del placer. La religión del placer no es nueva. La humanidad caída siempre se ha sentido atraída por ella. Hoy, muchos adoran en el altar del placer. Vivimos en una era dominada por buscadores del placer en lugar de buscadores de Dios. Una era que adopta el mantra, come, bebe y sé feliz, porque mañana moriremos. La religión del placer es en realidad la adoración de la carne. Debemos estar alerta porque nuestra propia naturaleza se siente atraída por el placer, incluidos los deleites fugaces en las ofertas. Ninguno de nosotros es inmune a este atractivo. Estoy cansado de los cristianos que intentan fingir que no hay placer asociado con el pecado. Hay un placer que viene con el pecado, hay un placer que viene con el pecado que el hombre carnal anhela. No dejes que nadie te mienta para que creas que no hay placer en el pecado. Hay placer en la fornicación, en el adulterio, en la inmoralidad sexual. Hay satisfacción en sembrar discordia, en buscar venganza. Las drogas y el alcohol también ofrecen sus propias formas de placer. El pecado en sus muchas formas puede ser tentador. Pero antes de continuar, déjame compartir contigo un versículo. 1 Timoteo 5, 6. Pero la que se entrega a los placeres mientras vive está muerta, pero la que se entrega a los placeres mientras vive está muerta. Una persona impía que vive su vida. Porque el placer está vivo, pero es como si estuviera muerto, ya que no vive para Dios. El placer del pecado nunca dura. El placer del pecado engaña porque nunca dura. El placer del pecado siempre intenta hacerte querer más y más y más, más y más. El mundo adorará en el altar del placer en 2024. La religión del placer es egoísta. Te empuja a poner tus deseos pecaminosos por encima del bienestar y el futuro de tus seres queridos. Enamórate de tu familia. Ponlos antes del placer. Enamórate de tus hijos. Ponlos antes del placer. Piensa en cómo tu pecado puede destruir a tu familia. Piensa en cómo tu pecado podría causar una división en tu familia. El placer puede alejarte de tus responsabilidades. Puede alejarte de tus deberes como esposo o esposa. Enamórate de tu esposo o esposa. Enamórate de tus hijos. Ellos valen más que el placer del pecado. El placer del pecado es engañoso. Te engañará haciéndote pensar que puedes vivir una doble vida. No puedes. Realmente no puedes. ¿Qué placer secreto tienes? ¿Qué placer secreto tienes que tu esposo o esposa o tu familia no saben nada al respecto? Te destruirá.
El pecado es engañoso. El pecado es destructivo. Números 32:23. Tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Tened la absoluta certeza de que vuestro pecado os alcanzará. Tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. En conclusión, a medida que avanzamos, la necesidad de estar alerta nunca ha sido mayor. Al estar a punto de entrar en 2024, las tendencias de unidad global, avance tecnológico, apostasía y decadencia moral son más que meras observaciones. Sirven como señales de advertencia que nos instan a reflexionar, discernir y actuar en función de nuestras convicciones. Aunque el mundo puede virar hacia un nuevo orden, los creyentes deben encontrar fortaleza en su fe y en las Escrituras. Debemos permanecer firmes, alimentando nuestra relación con Dios y reforzando los cimientos de nuestras creencias.